El proyecto Boecio parte de la idea del filósofo Boecio, un filósofo que acabó sus días dentro de prisión y escribió una obra que se llama La consolación de la filosofía, y es un filósofo que se da cuenta de que la filosofía puede ayudar dentro de la propia prisión. Nosotros entendemos que a partir de la propia filosofía aplicada o filosofía experiencial, la filosofía tiene una función dentro de prisión y puede ayudar dentro de prisión, y específicamente el proyecto Boecio trabaja tres pilares. El primero es pensamiento crítico, el segundo es gobierno sobre las pasiones y el tercero es relaciones interpersonales o acciones comunicativas. El pensamiento crítico intenta ayudar a los internos e internas a que desarrollen sus propias capacidades para que no sean manipulados por la ideología del sistema, por aquello que todos pensamos. El gobierno sobre las pasiones, sobre todo, les permite ser dueños de sus propias emociones y que no sean manipulados emocionalmente, bien sea por los demás o bien sea por otras personas. Y las acciones comunicativas o las relaciones, lo que pretenden es que en un lugar donde hay muchas fisuras dentro de la propia sociedad carcelaria, pues se empiecen a entrenar otras formas de relacionarse con el resto de los sujetos. Por lo tanto, son los tres pilares básicos que nosotros estamos intentando trabajar dentro del proyecto Boecio. Bueno, pues respecto a los problemas de tipo psicológico que pueden padecer las personas internas en los centros penitenciarios, sabemos fehacientemente que la prevalencia de los trastornos psicológicos es mucho mayor en las cárceles que en la población comunitaria, principalmente en lo que respecta a los trastornos ansioso-depresivos, trastornos adaptativos, ¿no? Después, seguidamente, los trastornos de personalidad, trastorno por dependencia de sustancia, alcohol y, en menor medida, aunque también la prevalencia es mayor, trastorno de tipo psicótico. Bueno, para mí Boecio me sirvió de mucho para mi estancia en prisión. Me cambió bastante la forma de pensar y a ver todo pues, más positivo, ver otra realidad, y fue mucho y fue más llevadero mi estancia en prisión. Intentamos encarnar la filosofía, y esto quiere decir que, por ejemplo, en lugar de dar una clase o además de dar una clase de pensamiento crítico, hacemos un taller donde entrenamos a la gente a generar ese pensamiento crítico a través, por ejemplo, de un debate, de una mejora de una definición, un poco en esa línea. A mí se me ocurre que hay tres aspectos en los cuales puede incidir positivamente las técnicas de tipo estoico. El primer aspecto en el que puede incidir es en el control y el conocimiento de las propias emociones, más aún cuando sabemos que muchos internos tienen problemas de control de los impulsos. El segundo aspecto es el de la flexibilidad cognitiva y de la reflexión crítica, ¿no? La capacidad de analizar críticamente la propia vida, y esto, claro, esto tiene una repercusión muy importante en lo que se llama desistimiento, ¿no? Es decir, en el abandono de las conductas delictivas, ¿no? Una visión crítica de la propia vida que, bueno, que todos nosotros, si lo aplicamos a nuestras vidas, sabemos que es muy difícil, pues podemos imaginar lo difícil que es tener esa capacidad de crítica para una persona interna en un centro penitenciario. Y el tercer aspecto es en el de resignificación de la propia vida, es decir, en el de reconstrucción de la identidad de los propios internos, el ser capaz de integrar esa realidad de haber cometido un delito, de haber sido condenado en la propia narrativa de vida de una forma que sea adaptativa, ¿no? que sea realista, pero que al mismo tiempo permita su integración y una proyección hacia el futuro. Y siempre les decía lo mismo, la filosofía es como cuando entráis al gimnasio y empezáis a hacer hierros.
el primer día vas a levantar 20 kilos, vas a levantar 5 kilos, pero cuando llegues al chabolo, a tu celda, vas a tener agujetas. Cuando aquí empezamos a trabajar, por ejemplo, la idea platónica del mito de la caverna, que desde mi punto de vista uno de los textos más interesantes para trabajar en prisión, terminaban con eso, con un dolor de cabeza, porque tú estás utilizando términos aplicados a la jerga penitenciaria para que lo entiendan mucho mejor, y te llegaban al otro día, a la semana siguiente, y te llegaban y decían, no veas, profesor, Eduardo, maestro, depende de cada uno, y te decían, es verdad, que hemos estado dándole vuelta aquí en el patio, esto de la caverna, y efectivamente, sí es cierto que viene un vínculo muy potente entre el deporte, esa metáfora, ¿no?, de ejercitarse, con la filosofía. En mi caso sirvió. Sé que hay otras personas que pues no tienen el poder de pensar, ya tienen problemas pues bien de drogas o algún problema mental, pero ayuda muchísimo, muchísimo. Lo que tenemos dentro de prisiones son personas que el único tipo de relación que han desarrollado es aquel en donde yo me intento aprovechar de los demás, con lo cual son relaciones muy utilitaristas, pero todos sabemos que cuando quedamos a tomar café con un amigo, con una amiga, no estamos buscando ningún tipo de interés personal, ni la otra persona lo está buscando, sino simplemente abrir las posibilidades de diálogo, es decir, simplemente entendernos. Las acciones comunicativas lo que intentarían es esto, abrir las posibilidades comunicativas, y además lo bueno que tiene precisamente eso es que nos empezamos a relacionar más con los otros sujetos, con las otras personas, con nuestros amigos, y así somos mucho más personas nosotros. Las capacidades adquiridas en el proyecto Boesio sirvieron pues para estar mucho más tranquilas, que no hubiese tanta violencia y sobre todo a que fueran más compañeras y estar sobre todo mucho mejor. Yo pienso que hay un perfil muy básico, ¿no?, en las cárceles de personas que por su contexto social, socioeconómico, bueno, incluso educativo, ha terminado derivando en malas compañías, en contextos de menudeo, ¿no?, y que poco a poco ha ido escalando y al final se ha visto ingresado en la cárcel por un delito grave contra la salud pública, por ejemplo, de contrabando, ¿no? Entonces, bueno, el hacer un análisis crítico de cómo es posible que una persona, en un principio, pues una persona con sus valores morales, con sus relaciones sociales totalmente normales, etcétera, etcétera, el hacer un análisis crítico de ese recorrido, de ese viaje, ¿no?, hacia la cárcel y hacia el delito, es algo, como he dicho anteriormente, extremadamente difícil, y hacen falta recursos de análisis que muchas veces no están en disposición porque no han recibido la formación, porque no han tenido las interacciones sociales adecuadas, etcétera, etcétera. Y ahí los talleres de tipo estoico, ¿no?, con sus actividades de análisis crítico, por ejemplo, de objetivar la propia vida y verse a distancia. Estoy aquí hablando, tal como me voy acordando de las distintas técnicas, pueden ser muy útiles. Boesio ha contribuido a disminuir los niveles de violencia desde el propio grupo con el que trabajamos, porque es verdad que la convivencia que hay entre ellas antes de que empiece el proyecto Boesio suele ser complicada. Suele haber muchos conflictos de forma latente entre ellas, y eso genera, en cierto modo, pues, momentos de hostilidad y de violencia. Y es con el propio grupo con el que empiezas a notar que esa hostilidad o esa violencia disminuye. La primera capacidad para el control emocional es poner nombre a lo que me está pasando, a las reacciones fisiológicas, a las pasiones, ¿no? Ese poner nombre, simplemente en un entorno seguro, dentro de la cárcel, pero en un entorno seguro, realizando actividades con los compañeros, eso también es muy importante, y con un monitor, el poder dar nombre a esas emociones y experimentar esas emociones al mismo tiempo que se le da nombre, yo creo que es fundamental como primer paso del control emocional, que puede parecer muy poco, pero es un paso muy, muy, muy importante. La situación más complicada, más difícil dentro del centro penitenciario era la incertidumbre
en cómo iban a venir cada día las alumnas. En los centros penitenciarios las dependencias y adicciones a sustancias, la propia vida del centro penitenciario, la hostilidad, el miedo, pues era la principal dificultad, el no saber cómo iban a entrar ese día las alumnas en clase. Tenemos un caso de un interno que tiene un apodo, el cual no voy a decir. Esta persona había tenido una vida bastante mala, sobre todo con problemas con heroína. Es de esa vieja escuela de los años 80, enganchar el caballo, bazuco, pinchándose. Y llega un momento en su vida que tirado en la calle llega una reflexión. Digo, tengo dos opciones. O entro en la cárcel y me limpio, o muero en la calle. O sea, ese primer plano, eso no te lo da cualquiera. Ese concepto en sí en decir, o me muero, o me voy recluso. Esa experiencia normalmente no la vemos día a día. Él entra en prisión y pasa el mono de forma a la vieja escuela. Y es sin medicamentos, manta y palmera, como se decían, por los saltos que pegas por el efecto del mono. Termina su periodo de abstinencia, se pone a hacer deporte, mucho, de ahí la pregunta antes de ese símil, si la filosofía es como ese deporte, ¿no? Ese entrenamiento, y entra en el equipo de balonmano y se convierte en un referente para el resto de la comunidad. Chicos jóvenes que llegaban y decían, bueno, ¿y cómo puedo pasar el miedo, cómo puedo pasar esta ansiedad que me está dando la prisión? Y le decían, habla con esta persona. Hablaban con él y le decía, coge los hierros. No, pero tú no tomas nada, coge los hierros. Y va creando una comunidad de gente que va haciendo deporte. Los quita de estar enganchado a cualquier tipo de medicamento. Les quita esa tristeza porque las mismas endorfinas te hacen que estés mucho mejor y puedes llevar día a día ese periodo de preventivo o ya de cumplimiento, lo vas llevando mucho mejor. Bien, todo esto viene porque estoy un día dando un taller y me aparece este señor. Este señor podía medir 2 metros, enorme. Se me sienta y estamos hablando, me levanta la mano y me dice, bueno, ¿y usted entonces aquí qué está? ¿Para distraernos? Digo, no. Si yo estuviera aquí para distraeros, me traigo una guitarrita, saco unas pelotitas y las tiro al aire. Ese hombre se levanta y se viene hacia mí. Y digo, bueno, pues ya se va a liar. Y me da la mano. Y dice, me ha gustado su respuesta. Y se sienta allí. Él cuenta su experiencia a los 2 días. A los 2 días, siempre hablo de 2 días, que era semana a semana. Y cuando llevamos más o menos un mes de sesión con nosotros, me dice, yo me encuentro con una situación que no sé cómo controlarla. Esta situación es la siguiente. Yo ya mismo termino mi condena. ¿Y qué hago fuera? Si vuelvo al barrio, la mitad de mis compañeros o están muertos o están enganchados. Mi familia no quiere nada conmigo. Yo entré en la cárcel para buscar una solución, pero es que la solución se acaba. Y con la única persona que puedo hablar esto es con usted. Y ejemplos de ello es la comunicación que se establece dentro del propio centro penitenciario a la hora de hacer peticiones a la institución de determinadas cuestiones, solicitud de permisos, por ejemplo, solicitud razonada de permisos a partir del paso de la alumna por Boecio. Se ven unas argumentaciones en esas solicitudes, en esas hojas de instancias, mucho más razonadas. Hay una disminución en las ideas suicidas dentro de prisiones, es decir, gente que estaban pensando suicidarse porque a lo mejor tienen penas en Latinoamérica que les duran más de una vida, se replantean su propia existencia y piensan que aunque se van a pasar toda su vida dentro de prisión, es crucial que lleven su vida de una determinada forma, con lo cual disminución de ideas suicidas, por lo tanto el planteamiento existencial.
y en gran medida pues también mejora de las relaciones familiares. Por ejemplo, hay gente dentro de prisión que hacía años que no hablaban con sus propios familiares, pero se plantean con esta filosofía de entrenamiento personal realmente pues llegar a esa situación en donde vuelven a tener relaciones con sus propios familiares. Yo creo que es importante señalar que estamos hablando esencialmente de lo que podríamos denominar prevención primaria, ¿no? Es decir, no estamos hablando de psicoterapia, ni estamos hablando de tratamiento de enfermedades o de trastornos. Estamos hablando de prevención primaria, lo cual es esencial, es importantísimo, ¿no? Y esta prevención primaria, esta promoción de la salud, podemos hablar también de promoción de la salud, puede incidir indirectamente en el futuro en la salud psicológica, en el bienestar psicológico de estas personas, además de lograr lo que decía anteriormente, el desistimiento de la conducta delictiva. A nosotros que estemos en una facultad y un chico tenga, una chica, una crisis existencial porque ha leído Nietzsche, está muy bien, pero esa crisis se le va a pasar dentro de media hora o de 3 clases. La verdadera crisis existencial se da cuando una persona mira ese abismo, como decía Nietzsche, y no es que el abismo le devuelva la mirada, es que el abismo sale y te dice que tú y yo somos el mismo. La filosofía necesita además a la gente de prisión porque la filosofía ha sido siempre una disciplina de outsider, es decir, de pensar distinto frente a la propia sociedad. Sin embargo, en muchas ocasiones la filosofía se ha normalizado y piensa aquello que la sociedad le puede permitir pensar, y a mí siempre me resulta muy llamativo aquel profesora de filosofía que dice que está haciendo pensamiento crítico y sin embargo no provoca ningún tipo de daño dentro de la sociedad o con aquellos con los cuales está trabajando. Por lo tanto, creo que una filosofía que de alguna forma está generando otras formas de pensar es crucial, pero para eso necesitamos outsider. Y qué mejor outsider que alguien que ha sido excluido directamente de la sociedad, como alguien de la prisión, y de ahí la importancia de que dentro de la propia filosofía haya gente que estemos trabajando dentro de prisión y que la propia filosofía tenga esos discursos dentro de su propia trayectoria, porque es parte del espíritu que deberían de tener los filósofos, ser seres críticos y personas que de alguna forma pensamos de otra forma. Hemos tenido la oportunidad de valorar las capacidades y además la voz de los privados de la libertad, en este caso, las personas en condición de privación, y ellos nos han enseñado que tienen una perspectiva crítica frente a los sistemas sociales, que tienen también una manera de entender el concepto de libertad, además de la forma como lo viven. Uno tiene ciertos prejuicios y uno tiende a veces a estereotipar, y al ingresar a distintas prisiones en Bogotá, creo que yo he podido, he logrado al interior de una prisión, y así sea extraño, pero al interior de la prisión he podido encontrar libertad. He podido encontrar libertad porque he podido liberarme precisamente de prejuicios, he podido liberarme de estereotipos, he podido realmente comprobar cómo cambiamos también constantemente en tantos seres humanos, y una sola cosa no nos define. Hemos logrado identificar en ellos unos caminos o unos procesos bastante interesantes que se ven en la manera como ellos, primero, comprenden lo que significa el concepto. Digamos que ahí hay un camino filosófico muy importante y es el acercamiento al concepto. Ellos no están habituados a la lectura, no están habituados a escenarios tan académicos, por decirlo así, pero en el filosofar y en la misma práctica filosófica es fundamental la conceptualización, el identificar por lo menos el concepto de emoción, el concepto de pasión, diferenciarlo, jugar con él, trabajar con él. Una de las reacciones más espontáneas que recibimos fue de parte de una persona muy joven que dijo, pero yo hago eso, o sea, yo me cuestiono, yo reflexiono, y dijo, y hasta ahora me vengo a enterar que lo que yo estaba haciendo era filosofía, yo no sabía que lo que yo hacía en mi vida era filosofía. Entonces esa me queda porque a veces
uno puede dar por sentado como que no les gusta, como que y ya, y uno puede decir como no le gusta y no hay nada que hacer. Pero muchas veces también es que sencillamente hay cosas que muchas veces desconocemos. Entonces yo creo que una manera es ver que ellos ya manejan las palabras, ya manejan los conceptos, ya se sienten un poco estoicos algunas veces cuando ellos mismos nos dicen, a partir del compromiso del filósofo, por ejemplo, lo que significa tomar un tiempo para la reflexión. Pensar antes de actuar, no actuar deliberadamente, cuando tienen incluso relaciones entre ellos de conflicto, porque permanentemente hay situaciones también de enfrentamiento entre la misma convivencia cotidiana, ellos ya mismos nos dicen, no, ya logro pensar, ya me detengo y digo de qué forma lo manejo, de qué forma lo controlo. Y que las personas privadas de la libertad, específicamente donde yo he estado con mi compañero Víctor Rojas en una prisión aquí en Bogotá que se llama La Picota, que ellos mismos reconocen, es decir, que ellos mismos pueden interiorizar los ejercicios que nosotros les presentamos y a partir de allí hacer una reflexión y manifestar cosas como, pues probablemente cuando salga de aquí lo haría de una manera distinta. Creo que lo que permite los ejercicios que nosotros hacemos y lo que permite Boecio es precisamente ese momento en el cual uno puede, o ellos pueden darse cuenta, o uno mismo puede darse cuenta de en dónde estuvo el error, como decía, en retrospectiva, principalmente para no volverlo a repetir. Creo que ellos tienen una valoración distinta del tiempo, tienen una valoración distinta de la vida, de cada momento que viven, porque han tenido que privarse de tantas cosas que los volca hacia adentro y les hace mirarse con un sentido mucho más sensible ante la vida. El ejercicio o el hecho de aceptar que hay cosas que podemos y hay cosas que no podemos controlar. El hecho de, está bien, estoy en esta condición, privado o privada de la libertad, hay cosas que no puedo controlar, como cómo va mi proceso, no me llaman pronto a juicio, etcétera. Pero el hecho de centrarse en las cosas que sí pueden hacer, entonces en las cosas que creo que también los talleres les ha permitido lograr una mayor concentración en las cosas que sí pueden tener control. Hicimos un ejercicio de composición de una canción, de un rap, y ellos hicieron una composición en la que integraban todos los conceptos desarrollados en los talleres. Y era muy simpático ver y escucharlos, ojalá pudiéramos tener la oportunidad en el documental de compartir estos audios, de ver cómo ellos narran la manera como la comunicación, las pasiones y el pensamiento crítico están vinculados a su vida y cómo los sienten necesarios a partir de ahora en sus vivencias. Los demás, como yo quiero que me traten, si soy agradecido no estaré en un jaque mate, analizarme a diario para ver cuánto he mejorado, escuchando a los demás para no parecer un sobrado, dándole tiempo al tiempo en cada circunstancia, pues de la caída después viene perseverancia, tomada de la mano con su amiga la paciencia, creyendo en ti mismo mucho vas a lograr, después de una mala cosecha se vuelve a sembrar y luego aquel fruto madure también hay que esperar, dejar la preocupación pasar a la ocupación, entrenar con la dificultad es una decisión que te cambiará la vida, te dará nueva visión, vivirás conscientemente con esa gran convicción. A grande contribuição do Projeto Boécio para esses indivíduos é a possibilidade de eles se verem como seres humanos capazes de se autotransformarem, quer seja nas suas capacidades cognitivas, se tornarem mais autônomos, quer seja nas suas capacidades emocionais e sociais, de modo que eles possam administrar melhor as suas emoções, poder
criar uma nova forma de relacionamento interpessoal com as pessoas e consigo mesmos. Enfim, é uma espécie de empoderamento das pessoas que até então se encontravam em um ambiente que até então poderia vir a trazer dificuldades para essa possibilidade. Para mim foi muito importante porque até aquele momento eu não conhecia a filosofia, né? Filosofia para mim era algo desconhecido. Então aquele choque de ver pessoas querendo, que nem o meu amigo falou, de estar investindo, confiando na gente, de estar dando essa entrega, né? De ensinar um pouco da filosofia para a gente aprender um pouco mais, abrir os caminhos do conhecimento. Eu achei isso muito importante, porque como já diz, o conhecimento ele liberta, né? Por mais que a gente esteja privado da nossa liberdade, eu acho de extrema importância o conhecimento. O conhecimento, a gente está preso, mas a nossa mente está liberta. Então a gente pode pensar, pode evoluir. Se tem a ideia de que ela pode vir a contribuir para que o ser humano se humanize, se transforme, possa ser diferente de como até então ele era, ou seja, ela pode vir a contribuir para a transformação humana. Eu acho que exatamente isso, a mudança de pensamento, ela envolve também um exercício que nós podemos praticar juntamente com os professores, que é a desconstrução para reconstruir, né? E eu achei muito importante você conseguir analisar o que você já viveu, o que você já presenciou, né, a sua experiência de vida, e desconstruir tudo aquilo ali para você reconstruir algo novo, você dar espaço para algo novo, para você melhorar e evoluir, entendeu? Então eu acredito que esse exercício para mim foi extraordinário, porque me fez evoluir. Então, queira ou não queira, a nossa mente evoluiu juntamente com os professores, que foi uma troca de informação muito ampla, muito dinâmica, inclusive, e foi muito importante na minha vida. Acabei percebendo também que eu posso melhorar cada dia mais, obter conhecimento. Então isso me deu uma sede de conhecimento. Eu acredito que isso para mim foi o principal. O projeto Boécio não visa docilizar indivíduos para que eles se normalizem, né? Ou seja, se adaptem ao que se encontra dado, mas adquiram uma personalidade autônoma, né? E na medida em que a gente propõe que se realize um diálogo respeitoso, houve uma situação em que um dos detentos, diga-se de passagem, o que mais se destacou no projeto, ele tentou implementar um espaço de diálogo com o corpo de segurança e os responsáveis pela segurança, e isso foi visto como uma tentativa de desrespeito à autoridade. Então nós percebemos que muitas vezes o ambiente prisional, se ele se alicerça tão somente numa relação assimétrica de poder, onde não é possível se questionar, não é possível se dialogar, há muita dificuldade para que o projeto possa vir a ocorrer. E isso de fato se deu com esse detento, na medida em que, devido a essas características, ele sofreu certas penalidades, né? Eu gostei muito da uma palavra que Sócrates utilizava como uma forma de trabalhar, né, a filosofia, que é o elenchos, se eu não me engano, correto, professor? Sim. Elenchos, né? Sim. Elenchos é o questionamento, é você questionar, você perguntar, você procurar ter conhecimento. Isso traz a sede de conhecimento, né? Interessante eu achei isso daí, porque você perguntar, você consegue, através de perguntas, mostrar para qualquer pessoa que ela tem a resposta. Às vezes a resposta não precisa você não precisa procurar uma resposta em outra pessoa, em um conselho. Às vezes você sabe da sua resposta, só que você ainda não descobriu ela ainda. Então, através de perguntas, da mesma forma que Sócrates utilizava nas suas conversas com seus colegas de época, no século VI e tal, e eu vi aquilo que é impressionante, como ele fazia as pessoas perceber que elas tinham as respostas. Então ela conseguia trazer uma resposta com coerência. Não, eu acredito nisso porque eu trouxe a resposta, não porque ele me falou, mas sim porque eu trouxe a resposta, através de perguntas. E a filosofia é isso, é levantar questionamentos e procurar soluções, né? Eu achei interessante isso.
Bueno, yo creo que dependiendo de la situación, uno busca que las corrientes filosóficas, autores o textos nos sirvan como pretexto para discutir algo. Se me ocurren dos ejemplos. Trabajar en este caso las modalidades de comunidades de indagación, donde a partir de un trabajo colectivo se teje una idea de comunidad, una idea de un espacio propio, de un espacio auténtico, y lo más auténtico posible en la farsa que puede ser la clase, porque se descubren pasiones, pero también tengo que cuidarme de cómo la digo, a quién la digo, quién está ahí presente, y que a lo mejor tengo que maquillarla y no decir toda la historia porque me expongo y me vuelvo vulnerable. Entonces, bajo esa situación, creo que el trabajar comunidades de indagación, el trabajar la filosofía como talleres, el trabajar donde lo que interesa no es la adquisición de un aprendizaje, de habilidades, actitudes y metodología, sino una vivencia, y trabajar con esa vivencia y estar rumiando esa vivencia donde en un espacio seguro que se va creando, y la magia de los talleres de filosofía Boecio se da no solo por el tema que se expone, sino por ese trabajo previo de hacer un ejercicio de confianza donde las personas se atreven a hablar de sí. Tener filosofía o un proyecto filosófico en prisión es como un premio de la lotería. Indiscutiblemente a mí personalmente me sirvió extraordinariamente para tener una vida en el interior del penal mucho más sana y sabia, ¿no? Para mi reclusión. Yo pienso que la prisión le puede ofrecer mucho a la filosofía, porque es un espacio donde pues está la persona privada de la libertad, está completamente sola, angustiada incluso, ¿no? Y creo que estos estados de ánimo, de pesimismo, de angustia, pues para la filosofía han sido muy importantes, porque pues es el punto de partida para replantearse la existencia, replantearse ciertos valores, y creo que es un lugar muy adecuado para filosofar. Yo creo que, bueno, gran parte de la historia de la filosofía, grandes textos han surgido en el interior de las prisiones. Y creo que uno de los errores que hemos cometido en esta hiperespecialización del conocimiento ha sido que nos hemos desconectado, no entre teoría y praxis, sino que ya no existe una encarnación del pensamiento. Trabajar con poblaciones vulnerables vuelve al centro de la filosofía, vuelve al origen de esa filosofía, independientemente de donde haya surgido. Al encontrar la filosofía, lo que significa en el ser, y recordar o aprender que existieran maestros que tienen la misma resiliencia, que ahora se llama así, en la vida, pues te abre muchas ventanas, muchas puertas para que tú puedas continuar. De hecho, yo vengo del Anexo Oriente en estos momentos, y justo ya cuando yo salía de prisión me encontré a un chico que para inscribirse al grupo, de hecho me amenazó porque con acusarme con derechos humanos, porque el cupo del grupo pues estaba saturado. Entonces, por la cuestión de la pandemia, pues tratamos de mantener un cupo, un orden, para evitar pues el aglomeramiento, y él amenazó con mandarnos a derechos humanos. Tenía ya un ancla en lo espiritual, que fui como fui educada en la religión, ¿no? Pero con la filosofía me liberé. Me quité culpas, me quité costales de encima, porque empecé a descubrir que podías tener un pensamiento más libre. Y que no solo a mí me había pasado, que de tiempos anteriores pues había pasado a la gente lo mismo, pero esos maestros como Marco Aurelio, por ejemplo, me enseñaron
que no era la única persona que le había sucedido y que había cómo resolver y cómo rescatar tu espíritu y tu ser. Llamar a casa no para pedirles dinero, ¿no? Sino ya para saber cómo están, si pueden ellos hacer algo desde prisión para poder solucionar algún problema. Eso ha sido uno de los resultados que hemos podido ver inmediatamente. Por lo regular, la gente siempre niega sus hechos, ¿no? Se respaldan en la cuestión de la inocencia del delito, que eso para mí significa que cargan una culpa. Y al entrar, éramos como unas 20 alumnas en mi grupo y de esas 20 alumnas, como 4 tenían esa sensación. Pero cuando empezaron a estudiar filosofía, cuando empezaron a ver que se podía tener una oportunidad, hicieron una catarsis porque muchas lloraban descargando esa culpa. En algún momento Marco Aurelio, o el estoicismo, por así decirlo, habla de situaciones que se viven fuera de prisión, en la vida cotidiana. Y incluso ellos sugieren que lo peor que te puede pasar es a lo mejor caer en la cárcel, ¿no? Y que a lo mejor tu problema no es tan grande como caer en la cárcel. Sin embargo, a lo mejor ellos nunca pensaron o nunca se imaginaron que los que estaban en prisión los iban a leer a ellos. Sí me acuerdo, la que más me llamó la atención fue cuando leímos el libro de Marco Aurelio, los libros de sabiduría de él, y de Séneca un poco, porque también las decisiones que él tomaba dentro de la prisión eran completamente superiores y valientes, y que nada más, nunca yo en los 14 años que estuve interna escuché a alguien que tuviera ese valor de seguir viviendo, ¿no?, en prisión, con la oportunidad de poder salir de alguna manera y no aceptarla de esa forma, ¿no? Tener el pensamiento claro, sin importarle la muerte. Entonces esas cosas se me grabó muchísimo, porque el ser humano siempre estamos pensando en que cuándo nos vamos a morir, ¿no? Y sobre todo en México, que adulamos a la muerte, es una falsedad, ¿no? También, como también decía Octavio Paz, ¿no?, en El laberinto de la soledad, hay una cierta mentira dentro de lo que el mexicano y la muerte significan. Y en la filosofía de estos dos maestros, pues a mí me sorprendió que sin conocer que hay una eternidad, como nos dicen en otras espiritualidades, en la vida misma, en la realidad, en su cotidianidad, lo podían lograr sin ninguna culpa y sin ningún resentimiento, ¿no? Yo creo que sí, podría poner 2 ejemplos ante la lectura de un mismo texto que fue Séneca. En Séneca, en ese cuatrimestre, estábamos viendo la cuestión de la finitud, la muerte, y cómo podemos enfrentar nuestra muerte, pero también la muerte del otro. Y hay 2 casos en específico que puedo mencionar: una persona que sigue dentro y otra persona que salió. La persona que salió, meses después, muere en este caso un familiar, y todo eso que aprendió y que vio le dio una especie de herramientas o una orientación, una directriz para poder afrontar el duelo de la pérdida de esta figura materna, pero también en este caso saber acompañar, en este caso a sus hijos que estaba recuperando. En ese sentido, Séneca lo que les dio fue herramientas para cuando suceda, y que tuvieron que ponerla a práctica, y que acudieron al texto y lo releyeron, pero ya no como un personaje ficticio, sino que era su madre. Y entonces ahí hubo un agradecimiento. Y una persona que estuvo, bueno, que sigue en el interior, pero que tuvo en este caso la muerte de un familiar, pues en este caso no les permiten en este caso despedirse ni que llegue el féretro para poder despedir, y cuando sucede es muy fuerte la situación.
Pero con las nuevas tecnologías, por así decirlo, lo que se decidió fue que una persona compañera que estaba en libertad, que se convierte en la familia de las otras personas que seguían fuera, pero huérfanas, porque no estaban los familiares, porque estaban presos. En esta orfandad, una persona que compartió un espacio con esta se acercó a esta familia que tiene este duelo y en una cosa muy sencilla, poner un celular en el féretro donde se estaba esperando la llamada para que la persona desde dentro con un celular y donde no habían personas y se pidió, entiendo, que se pidió en este caso que en ese momento mientras estaba en la llamada y que se terminaba la tarjeta de teléfono, la persona dentro pudiera despedirse. Fue una situación que rebotó a la siguiente clase, donde, como dijo Marco, hubo esta empatía, esta comprensión de lo que estaba pasando y fue un llanto liberador, fue un llanto consolador, fue un llanto en el cual las que todavía no tenían una pérdida se veían si pudiera suceder. Por ejemplo, también las chicas que de repente tienen un llanto dentro de prisión o dentro de la clase porque estamos abordando temas que son sensibles para ellas, porque acaban de tener una pérdida, porque se acaban de divorciar, porque por muchas situaciones, ¿no? Pues obviamente pues estos llantos, estos lamentos, pues no son fáciles de suavizar ni de controlar, ¿no? Y una vez que alguien llora, pues se contagia el sentimiento y de repente, pues sí, es difícil. Porque las personas que están privadas de su libertad en América Latina siguen siendo madres, siguen siendo hijas, siguen siendo padres, siguen siendo tíos y muchos de ellos siguen ejerciendo esa situación del rol de papá, mamá, jefe de familia, hermana, esposa y demás, pero desde lejos. Y entonces, bajo esta situación, lo que está sucediendo es que tienen que aprender a adaptarse, tienen que aprender a configurar una nueva forma de ser sin perder su autenticidad. Lo que sucede muchas veces es que a lo mejor el tiempo en prisión va menguando, en este caso, sus esperanzas de soy inocente, voy a salir pronto, y entonces tienen que aprender a lidiar con condenas de 50, 10, 2, 50 años, 10 meses, 2 días, donde el tiempo deja de ser el tiempo profano, el tiempo normal, y tienen que empezar a aprender a reinventarse y a aprender en este caso a vivir en un espacio del cual no quieren habitar, del cual no se sienten parte, pero que tienen que formar parte. Entonces es una cuestión como de engaño a sí mismos y a los demás, donde tienen que aprender a fingir que están bien cuando hacen una llamada y cuando tienen una visita, aunque por dentro están destruidos. Uno en las aulas puede plantearse problemáticas o problemas muy ingeniosamente, pero siguen siendo supuestos, son supuestos que se dan, que existen en una charla dentro de un salón de clases, pero ya con las personas que estamos trabajando son situaciones reales, son situaciones que debemos darle solución todos los que estamos ahí adentro, porque ya no son supuestos, ya son realidades, ¿no? Entonces creo que eso ayuda mucho a conectar la filosofía con la vida real, actual. Si la filosofía no es significativa, es un discurso. Si la filosofía no conmueve y no cambia a las personas, es una doctrina. Si la filosofía se queda en la repetición de una teoría y de una historia, se convierte en una simple historia. La filosofía tiene que dejar huella. La filosofía mueve y conmueve, como a mí me han movido y conmovido las personas privadas de su libertad. El filósofo o la filósofa, ¿por qué son peligrosos dentro de la prisión? Creo que despiertan el ser. En un sistema donde lo que se trata es empequeñecer a la persona a través de la represión, de la vigilancia, del castigo, del control, el que llegue a alguien y empiece a despertar la conciencia de las personas, el que empiece a
a ayudar, a acompañar a otras personas en ese resurgir, en esa capacidad de pensamiento, en esa capacidad de actuar, no solo a la hora de relacionarnos a través del habla o de las propias relaciones, sino también en la argumentación de todas sus peticiones, por ejemplo, dentro de un centro penitenciario, o el empezar a exigir derechos porque se encuentra como con esa dignidad y esa persona que es, no interesa al sistema. Porque planteémonos un centro penitenciario con 1000 personas dentro, todas con capacidad de razonar, todas con capacidad de pensar, darían mucho trabajo a la institución. Y la prisión es un lugar hostil, es un lugar inhóspito, pero donde encontramos vida, donde encontramos el error de la existencia, por así decirlo, donde en una plancha de concreto surge el milagro de la vida y surge un trébol. Pues son testimonios o estas voces vivas sobre qué sienten y qué piensan respecto de una injusticia que están viviendo o de un abuso de poder que sufrieron por parte de las autoridades mexicanas y que pues están padeciendo pues gracias a este tipo de abuso de poder, ¿no? De ahí que uno tiene que buscar textos filosóficos apropiados para que ellos puedan responderse a sí mismos, pues cómo le van a hacer para seguir sobreviviendo ante tal situación. En España la situación carcelaria, la situación de los presos, de las presas, pues se ha ocultado históricamente. Es como de una sociedad católica el ser un pecador o una pecadora. Sin embargo, es el abrir, el revelar qué es el sistema penitenciario, para qué sirve. Puede servir de referencia también, sobre todo lo que no está bien hecho, para el resto de la sociedad. Debemos conocer por qué están las personas en los centros penitenciarios, no solo por haber cometido un delito, sino también qué les ha llevado a cometer ese delito. Y entonces, así como Sócrates decía que una vida sin examen no vale la pena ser vivida, un filósofo que se crea en la convicción de ser filósofo tendría que entrar a la cárcel para repensar en este caso, porque las personas que están ahí nos enseñan a examinar nuestra vida de una forma diferente.